Gérard Philippe muere en París el 25 de noviembre de 1959 a los 36 años, víctima de un cáncer hepático. Había llegado a ser una estrella del cine francés, pero además uno de los grandes actores teatrales de Francia, en el Teatro Nacional Popular, dirigido por Jean Vilar. Estaba considerado el príncipe de los actores. Gérard Philippe, pocos días antes de morir, fue a la Universidad de París a dar una charla con los estudiantes franceses. Y fue cuando les dijo esta frase: el teatro es mi vida. El día que yo muera, morirá mi teatro, que es mi vida. Pues bien, hace poco, haciendo estos videos con mis recuerdos de teatro, soy Ariel Quiroga, recordé esta frase de Gérard Philippe que Emilio Estebanovich repetía una y otra vez en sus programas sabatinos llamado Semanario Teatral del Aire en Radio Municipal. Y sentí como un choque. Gérard Philippe había hecho teatro, había representado el Cid de Corneille, con cuya túnica fue enterrado, hasta pocos días antes de morir, porque el teatro era su vida y solamente su teatro moriría cuando se terminase su vida. Y yo, Ariel Quiroga, que hablo tanto de teatro, que doy mensajes a los jóvenes sobre aquel teatro que hice en la Universidad de Buenos Aires y el teatro que hice antes y los grandes autores, antes de los 50 años dejé de hacer teatro. Hoy, en 2021, tengo 81 años. Hace más de 30 años que yo no hago teatro. Y estoy hablando de teatro. Y estoy pretendiendo dar mensajes a los jóvenes teatristas. Y me digo, Ariel, ¿por qué dejaste el teatro? Es como si recién ahora, haciendo estos videos con mis recuerdos, me llamase a la realidad. En lugar de hablar de recuerdos, ¿por qué no podrías estar hablando del teatro que estás haciendo todavía ahora? Porque estoy lúcido, porque podría estar haciendo teatro. Y recuerdo que dejé para siempre el teatro cuando se tuvo que cerrar el Teatro de la Universidad de Buenos Aires, y al poco tiempo se crea en ese edificio viejo donde habíamos estado 9 años haciendo funciones, más de 1163 representaciones todos los fines de semana, con entrada gratuita, con caudales de público incontenibles. A veces no sabíamos cómo decirle a la gente: ya no hay más lugar, vuelvan la semana próxima, se le pedimos disculpas, no, pero queremos entrar aunque sea, no hay más lugar, les decíamos. Y el público seguía y seguía viniendo a ver aquellos espectáculos del TUBA, el Teatro de la Universidad de Buenos Aires. Y eso se había tenido que terminar, pese a tanto esfuerzo que habían hecho tantos jóvenes, tantos años, que se iban renovando, los que venían de medicina, los que venían de filosofía, los que venían de ciencias económicas, todos trabajaban, barrían, serruchaban maderas y actuaban, salían al escenario con un entusiasmo incontenible y eran los jóvenes actores del teatro de la universidad. Y eso se había tenido que terminar porque ya no se podía más. Ese edificio era una ruina total, lleno de ratas, casas vecinas
cerradas con cadenas, abandonadas, todo era mugre, todo era destrucción, goteras por todos lados, el piso de la platea se venía abajo, el escenario también. Y encima en ese lugar, apenas un tiempo después de que se cierra el teatro de la universidad, se crea un centro cultural con todas las perspectivas, ayuda económica, todo, que es el hoy pujante, extraordinario Centro Cultural Rector Ricardo Rojas. Pero el Rojas se crea sobre las ruinas del teatro de la universidad y sobre el manto de olvido que se tiende sobre aquella epopeya de 9 años. Y eso aniquiló mi voluntad. Dije, no más teatro, no. Y acá estoy, con 81 años, dándome cuenta del tiempo que he perdido sin hacer teatro, del tiempo irrecuperable. ¿Y todo por qué? Voy a contar una historia. A comienzos del 2000, creo, más o menos, o sea, sí, hace unos 20 años o más, un compañero de la oficina pública donde yo trabajé 46 años, además de hacer teatro, me dijo, tengo un hijo que está estudiando la carrera de comunicación social en la UBA. Y a lo mejor lo podrías orientar a ver qué tema podría usar para su tesis, para sus... Bueno, me encontré con ese muchacho que tendría 20 y pico de años, 22, Mariano Ugarte. Mariano Ugarte había nacido a los pocos años que se había cerrado el teatro de la universidad. Pero le interesó la historia y se la empecé a contar, y en sucesivas charlas, entrevistas, le fui dando todo el material, carpetas y carpetas que yo tenía, todo lo que yo había, no sé, guardado, no sé para qué, sobre la historia de los 9 años de aquel teatro de la Universidad de Buenos Aires, se lo di a Mariano Ugarte. Y Mariano Ugarte iba a escribir una historia. La escribió, hizo un librito, pero basándose en qué había antes del Rojas, o sea, tomando el Rojas como punto de partida. ¿Y qué había habido antes? Porque en el Centro Cultural Rojas nadie recordaba, y era lógico, además, fueron pasando los años, que en ese edificio de Corrientes 2038, ampliado, restaurado, modificado totalmente, había nacido y había prosperado ese centro cultural, pero donde no había un solo detalle que recordase que allí había habido un teatro estable, dependiente de la Dirección de Cultura de la universidad, que había existido casi una década, sin parar de hacer cosas un solo día en esos 9 años. Hace poco, hará unos meses, estamos en noviembre de 2021, me vuelvo a comunicar con Mariano Ugarte, con quien había dejado de verme. Él formó pareja, tuvo hijos, ahora tiene 40 y algo, no sé, y me envía su tesis de grado de la carrera de comunicación en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Y la leo. Y por supuesto, me encuentro con aquella vieja historia, cuando se cerró el Tuba y se crea el Rojas. Y vale la pena que yo, abusando de vuestra paciencia, lea algunos párrafos de esa tesis, que fue asesorada por gente importante de la universidad, profesor Jorge Dubati, otros profesores, lo asesoraron a Mariano Ugarte de cómo darle forma a esa tesis. No es fácil hacer una tesis de grado.
y me encuentro con que en realidad la creación del Centro Cultural Rojas se debe a una especie de actitud de venganza, de revanchismo, y por esa venganza y esa cosa pueril, chiquita, mediocre, de los que quisieron que la historia del teatro de la Universidad de Buenos Aires fuese olvidada, quizá para que tuviese más valor esa historia que ellos empezaban. Y por eso yo dejé el teatro. Y ahora, a los 81 años, me estoy dando cuenta que perdí 30 años de mi vida que no se recuperarán nunca. Voy a leer lo que escribe Mariano Ugarte en su tesis de grado sobre cómo se genera el Centro Cultural Rojas. Algo que la gente que está hoy en día en el Rojas no lo sabe, por supuesto. Y mientras yo leo eso, es muy poco, voy a ir pasando imágenes que ya las he pasado en otros videos sobre los autores y las puestas en escena que se hicieron en el Teatro de la Universidad de Buenos Aires, para que se vea realmente. Para crear el Rojas ocultaron aquello, y aquello no era realmente nada que merecía ser pasado al olvido, porque había tenido mucho valor. Mariano Ugarte comienza diciendo en la etapa final de su tesis: el edificio de Corrientes 2038 estaba en ruinas. Por supuesto, en ruinas estuvo siempre. Es el periodo que comprende desde agosto de 1983 a marzo de 1984. Son los pasos previos del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas. En marzo de 1984, Lucio Schwarzberg fue nombrado director de Cultura de la UBA. En ese momento, casi la totalidad de la conducción de la universidad estaba bajo la órbita del movimiento estudiantil radical Franja Morada. Precisamente el 3 de agosto de 1984, una resolución del rectorado con la firma de Francisco de Lich como rector normalizador, resolución 942, resuelve que el edificio de Corrientes 2038 sea utilizado por la Secretaría de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria. El rector de Lich le dio a Lucio un manojo de llaves. Un día fui con él. Era una cosa de locos, todo sucio, abandonado. Así empezó el Rojas, dice la poeta Tamara Kammensain. En 1985 se retira de la Dirección de Cultura Lucio Schwarzberg y lo sucede Leopoldo Sosa Pujato. Con Pujato ingresa una joven Cecilia Felgueras. Luego lo haría Darío Lopérfide, quienes comienzan a ser fundamentales en el armado institucional y después de la muerte de Pujato ocupan la dirección del Rojas. O sea, me estoy apartando del texto de Mariano Ugarte. Quienes deciden que el Rojas adquiera una entidad propia y se olvide por completo el pasado reciente de la historia del teatro de la Universidad de Buenos Aires en ese edificio fueron Cecilia Felgueras y Darío Lopérfido, y por supuesto algunas personas más. Comenzaría, dice Mariano Ugarte, en materia teatral, uno de los capítulos más relevantes de la nueva escena argentina, que podemos acotar entre 1985 y 1994, y que Jorge Dubati define como la etapa heroica. Son los espectáculos de Batato Barea, Urdaspilleta, Tortonese, El Club del Clown,
Vivitellas, Los Macocos, Mosquito Sancineto, etapa de experimentación y consolidación, de tribus urbanas, de destape. Yo no estoy en contra de todo, al contrario, soy un fanático de los destapes, de que se abran nuevas brechas, pero lo que había hecho el Teatro de la Universidad de Buenos Aires no era tan desdeñable. Y estoy pasando sobre mi voz los autores, las imágenes de los espectáculos del Teatro de la Universidad de Buenos Aires, y no eran para ser tan despreciados, tan olvidados, tan sepultados. Finaliza Mariano Ugarte y a esto quiero llegar. Como cierre, él habla del cierre de su tesis y pensando ya desde el presente en las políticas culturales impuestas durante la democracia, no se puede negar el valor artístico e inclusivo del Centro Cultural Rojas y su carácter disruptivo en la ciudad de Buenos Aires durante la primavera democrática. Claro, me aparto de nuevo del texto de Mariano Ugarte. Al Tuba no se le permitió continuar su vida durante la primavera democrática. El Tuba había sufrido las amenazas, las prohibiciones en la época de la dictadura y había logrado sobrevivir, pero eso no era valorable. Era valorable los que empezaban a estar en la primavera democrática. Dice finalmente Mariano Ugarte, no tratamos de comparar aquel teatro universitario de los 70 con el devenir del Rojas desde los 80. Claro, no había forma de compararlo. Uno, y no lo digo por favor, el Tuba era teatro, lo del Rojas empezaba a ser ruptura. Y no sé si tenía algo de teatro, de ese teatro que es de todas las épocas, de todos los tiempos, sea bajo dictadura o sea bajo democracia. El teatro eterno es el que hizo el Teatro de la Universidad de Buenos Aires. De la mano de Franja Morada y sectores del radicalismo, concluye Mariano Ugarte, este centro cultural se configuró como un espacio central para la construcción simbólica de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, siendo una usina del pensamiento intelectual y artístico con un solapado sesgo negacionista. Gracias, Mariano Ugarte, por esta definición. Sí. También dice, resaltamos que nunca más hubo un elenco de las características pedagógicas y artísticas del Tuba. Hermosa frase de Mariano Ugarte, que no lo conoció al Tuba. No se pudo reabrir ni refundar un teatro universitario de repertorio en estos últimos 35 años. Esto lo dice en 2019, hace poco, cuando él presenta su tesis a la Universidad de Buenos Aires, a la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo, Ariel Quiroga, tengo que pedir disculpas a todos aquellos que le he reclamado por qué no hacen un teatro universitario, por qué no continúan la historia del Tuba y por qué no la continué yo en alguna parte. Recuerdo la frase final de mi renuncia a la universidad en junio de 1983, mi renuncia a dirigir el teatro de la universidad, que fue seguida de la renuncia simbólica de todos los que estaban en el teatro en ese momento.
le dije a la universidad, ¿habrá un lugar para nosotros donde la sinrazón no tenga sentido? Y no lo cumplí. No tuve fuerzas, no sé, claudiqué y me olvidé de aquella frase de Gerard Philippe. El teatro es mi vida. Mi teatro se terminará cuando se termine mi vida. Acá estoy, vivo todavía a los 81 años y sin teatro. Y realmente me avergüenzo de mí mismo. ¿Por qué no supe seguir? ¿Por qué no supe reencontrar otro ámbito, otro escenario, otros escenarios? Un hombre de teatro no se debe quedar con una derrota. El teatro debe morir con uno. Porque el teatro yo lo sigo sintiendo vivo todavía. Pero no, ya no está en mí. Hace más de 30 años que no sé lo que es treparme a un escenario, mirar a mis actores y decirles, vamos a empezar a construir una obra y empezar a leer un texto y a intentarlo, y a intentar, siempre hay que intentarlo, no claudicar nunca. Con la música del preludio de Parsifal de Richard Wagner, voy a ir mostrando brevemente las obras que tenía pensado hacer en el teatro de la universidad y que no concreté, no busqué hacerlas en otra parte y no haré nunca. Qué terrible saber que nunca más en esta vida, y no creo que haya otra, Ariel Quiroga volverá a hacer teatro.